Canon y Fuga. Diálogo y entrevista con las personalidades de la cultura hispanoamericana que hacen su hogar en la ciudad de Nueva York y sus entornos. Músicos, bailarines, poetas, escritores. Desde la Gran Manzana, este virtual barrio y distrito de nuestros respectivos países, presenta Juana M. Ramos. Vamos camino a Pensilvania a entrevistar a la escritora y docente uruguaya Laura Sabani. Gracias, Laurita. Estamos aquí con nuestra querida Laura Sabani. Estamos en la cabaña en Pensilvania. Pronto platicaremos con ella. Aquí estamos con Laura. Hola, Laura. Decinos hola para mientras tanto. Hola, ¿Qué tal? Hola amigos, amigas, gracias por acompañarnos, bienvenidos a este nuevo episodio de Canon y Fuga. Y hoy estamos muy contentos porque tenemos a nuestra querida amiga, escritora, catedrática, es narradora, es poeta, Laura Sabani, que es de Uruguay. Y nos ha abierto las puertas de su casa aquí en su cabaña de Pensilvania. Así es que, Laurita, gracias, Laura Sabani, por recibirnos, por abrirnos las puertas para platicar un poquito. Perfecto, bueno, así gracias como, a ti. Como dos amigas, ¿no? Claro. Que somos, además. Exactamente. Bueno, nos gustaría, bueno, Laura, que nos hablaras un poquito sobre vos, cómo llegás aquí a los Estados Unidos, a qué edad llegás, cómo era tu vida antes de llegar acá. Contanos un poquito sobre eso, sobre tu vida en Uruguay. ¿Cómo era el Uruguay de Laura Sabani cuando era una jovencita? El Uruguay de esa época era un Uruguay convulso. Estábamos viviendo una dictadura militar tremenda. Mi padre viajó primero, huyendo básicamente de esa dictadura. Y al poco tiempo después arribamos mi madre y yo a Nueva York. Mis primeros años fueron muy difíciles porque no lograba adaptarme, no solamente por el idioma, sino también por las costumbres, la cultura. Yo era una chiquilina que en el Uruguay iba a una escuela privada, que tenía mis amistades. Católica, era católica. Era católica, sí. Tenía, bueno, amistades más o menos de mi edad. Y al venir aquí, pues todo eso cambió, desapareció. Totalmente. Sí, cambió totalmente. De hecho, me inscribí en una escuela, en un liceo, en el cual lo que más veía era violencia, ¿no? Entonces, al principio fue realmente difícil para mí adaptarme. Y no fue sino hasta que entré en la universidad que empecé, como quien dice, a sentirme más tranquila, ¿no? Mejor de estar viviendo en este país. Como a adaptarte un poco más, adaptarme, ¿no? A las nuevas no del todo, porque realmente nunca me he adaptado del todo a este país. Sí. A pesar de que aquí me casé, aquí tuve mi hija, aquí tengo mis nietos y todo, nunca pues me sentí realmente parte de este país, a pesar de que me gusta vivir acá. Pero ya como que he perdido pero ¿te sentís parte todavía de Uruguay o ya no? O sea, ya sentís que estás tampoco, es como en el medio, ¿no? Como una situación en un limbo, ¿no? Claro. No me siento ni de Uruguay ni de acá. Okay. Creo que me podría adaptar a cualquier circunstancia a estas alturas de mi vida. Claro. En el caso de la escritura, ¿no sentís que en escritura, en el texto literario o en el texto que estás escribiendo, que ahí es donde encontrás tal vez un arraigo, el espacio que ya no tenés en Uruguay o que, pues sí, que no acabas de tener pero aquí? creo que eso es un proceso inconsciente.
Creo que la escritura saca todo lo que tenemos dentro, ¿no? Pero en mi caso no, o al menos creo que en el caso de la mayoría, no es una situación que se produzca conscientemente. Sí, obviamente que la escritura es un espacio de exposición, donde uno se desplaya, ¿no? Desplaya los sentimientos, las emociones, qué sé yo, todo aquello que tiene, que guarda en su inconsciente está en la escritura. No sé si contesto Sí, sí. tu pregunta. Por ejemplo, bueno, yo conozco tu escritura, te conozco como poeta, te conozco como narradora. No te conozco tanto como ensayista, pero sé que, o sea, sos también ensayista, ¿no? Por ahí en tu escritura, contale a quienes nos ven, ¿aparece el Uruguay que dejaste? Sí, aparece, salta por ahí, por acá, con pequeñas cosas, expresiones coloquiales, ambientes también, visiones y obviamente también mentalidad, ¿no? Es decir, la forma de ser Claro, del Uruguay, del claro, uruguayo. claro. Creo que claro. sí, que está ahí. Se No te traslapa con... olvides, sí, que eso nunca desaparece totalmente, por más que vos te trasplantes a otro lugar. Exacto. La patria es la infancia, decía Baudelaire, ¿no? Es decir, está ahí, dentro de vos. Ok, qué bueno, bueno. Bueno, con lo que me contás, podríamos decir que fue un exilio involuntario, ¿no? Es Sí, decir, que te trajeron, tus padres te trajeron. definitivamente sí. Yo nunca pensé ni quise venir a este país. Primero vino mi padre, después mi madre Mm, me trajo, ok. ¿no? ¿Y cómo es ese proceso de adaptación? Que creo que todos tal vez pasamos por lo mismo, pero no lo experimentamos de la misma manera, ¿no? Ujú. ¿Cómo vas adaptándote a la nueva sociedad? ¿Te sentís sola? ¿Por qué has Por dejado su- esa otra vida? Contanos un poquito sobre eso. Sí, por supuesto. Es decir, la soledad es uno de los sentimientos más profundos, ¿no? Ujú, Que se experimentan cuando uno cambia de ambiente, te vas a vivir, sobre todo siendo adolescente, te vas ujú, a vivir a un, a un lugar diferente, donde ujú, habla un idioma distinto, donde ujú, la cultura es completamente diferente. Entonces, en mi caso, puedo decir que fue muy doloroso ok, y me empecé a adaptar más, o tal vez no adaptar, pero por lo menos a conformarme mm, mm, cuando empecé a estudiar en la universidad, ok, porque ahí empecé a conocer gente que ujú, tenía más o menos las mismas aspiraciones que claro, yo, claro. Las mismas inquietudes o las también, sí, mismas sí, inquietudes, sí. también muchos inmigrantes, ¿no? Ujú, Que como yo ujú, habían eh, venido a este país, ¿no? ah, Estábamos estudiando y pues ahí ujú, empieza ujú, mi momento más mejor, ¿no? claro, De claro. adaptación. Esto ahora que decís inmigrantes, ¿no? Mm. Yo creo que también uno pasa por ciertos procesos identitarios, ¿no? Ujú. No sé, cuando estabas en el Uruguay, por ejemplo, si te pensabas uruguaya o si es una vez que salís del Uruguay y que ves a tu país desde la distancia geográfica, emocional, si es que es entonces cuando te descubrís uruguaya, Bueno, latinoamericana, contanos un poquito sobre exactamente, eso. sí. Definitivamente, ¿no? Es Mm, decir, estando en el Uruguay nunca se me ocurrió pensar que era latina, por ejemplo, ah, ¿no? Sino hasta llegar a este país ujú, que te empiezan a clasificar como latina, qué ajá. sé yo. Pero eso, ¿aparece eso en tu escritura, digamos, en la poesía, en la narrativa? Tal vez, tal vez aparezca de una manera inconsciente. Como te Ok. digo, eh, la forma como yo escribo, no Ujú, escribo racionalmente, es decir, ujú, no es que me siente y diga, bueno, voy a escribir sobre esto. ujú, Eso lo puedo hacer en un ensayo, ¿no? ujú, Con ujú. un tema en Claro, donde tengo que claro. investigar y tengo que recabar información, pero con lo que es la escritura creativa no me pasa, no lo hago conscientemente. Ok.
¿Con qué te sentís más cómoda? Porque sos poeta, pero sos narradora también. ¿En la poesía o en la narrativa? ¿O es que acaso el tema es el que elige la forma? Sí, yo creo que el tema elige la forma. Ok, A mí me gusta mucho más la poesía. ok, Es un terreno en el cual me siento más libre. ok. Pero a veces las ideas o las imágenes se convierten en relatos, en Ujú, cuentos. ujú, Y ujú. eso no lo decide, creo, el escritor, sino más bien eh, el texto mismo, ¿no? La idea Sí, misma. sí, La idea sí, busca la forma, digamos. claro, claro. ¿Ok? Pero ¿por qué más libre en la poesía? ¿Qué te da la poesía? Porque la poesía no se tiene que regir por la lógica necesariamente, Ujú, como puede suceder, por ejemplo, en el cuento ujú, o más todavía en la novela, ¿no? claro, Em, donde uno trabaja los personajes, los ambientes, ujú, ¿no? ujú, La poesía no se rige por nada de ya, eso. Es ya, totalmente abstracta, es claro, totalmente libre, es totalmente abierta, ¿no? claro, A cualquier sensación, emoción, sentimiento. claro. Y en el, digamos, en el proceso de creativo ya, ¿no? Ajá. Bueno, hay escritores que dicen que tienen una disciplina de levantarse, qué Ujú, sé yo, a las 5 de la mañana y escribir hasta las 10 de la mañana, etcétera, ¿no? Pero en tu caso, ujú. vos podés hacerlo, digamos, bueno, primero, podés hacerlo. Y segundo, si lo podés hacer, lo lográs tanto con la poesía como con la narrativa. Bueno, de la única manera que yo puedo trabajar, digamos, disciplinadamente, Ujú, está como en una estructura, me levanto a tal hora ujú. es cuando escribo un ensayo, cuando estoy Ok. haciendo algún trabajo de investigación. Sí, En sí. cuanto a la escritura de cuentos o poemas, Ujú, nace así espontáneamente. ok. No, de hecho, los cuentos siempre me salen de golpe. Ah, qué No escribo interesante. tantos Sí, sí, cuentos, sí. pero cuando los escribo es porque esta imagen que tengo en la cabeza no me la puedo quitar, Ajá. entonces empiezo a escribir y ahí sale un relato, ¿no? Algo parecido me pasa con la poesía, Ujú, eh, pero yo creo no se puede eh, escribir disciplinadamente ni poesía ni ujú. cuento. Tenés que ser totalmente libre, al menos esa es la impresión Sí, yo estoy de acuerdo que con yo vos. tengo, ¿no? Sí, Pero sí. Bueno, además de poeta, de narradora, ujú, también sos doctora en literatura, ¿no? Sos profesora. ¿Cuál fue el tema de tu investigación para tu tesis doctoral? ujú, Contanos un poco sobre tus intereses académicos, ¿no? sí. Y cómo, perdón, cómo lo aplicas pues en tu trabajo y cómo aplicas también tu trabajo creativo en tu trabajo académico. Bueno, siempre me atrajo la decadencia. Ok. Pues entonces trabajé para mi tesis doctoral la novela, la narrativa de fin de siglo Ok, XIX, específicamente la novela modernista ok. y decadente. Ajá. Este, creo que hay una predilección de mi parte por esa temática Mm, y eso se ve reflejado en lo que escribo. ok. Em, Me gusta ese lado extraño, Mm, oscuro, oculto, ujú, eh, y lo he trabajado en los relatos, por ok. ejemplo, en los cuentos que he escrito. Digamos que casi que escarbas un poco en lo que, en la condición humana. Sí, me interesa mucho la psique Ok. humana, me atrae mucho la psicología también, Sí, sí. sobre todo la temática relacionada con la enfermedad, ¿no? Ok. Em, Son temas que me atraen Ujú, ujú, y por lo tanto lo reflejo en cierto modo en lo que escribo. en lo que escribís, claro. Y de qué manera aplicás, bueno, en el caso de tu trabajo creativo, ¿no? Como Ujú, poeta, como narradora,
¿cómo integras lo que haces desde el punto de vista creativo en tu trabajo, por ejemplo, en tus clases, digamos? Bueno, yo he enseñado varios cursos de literatura en la Ujú, universidad donde ujú, trabajo, en Queensboro Community College, y pues estudiamos poesía, cuento, narrativa, ujú, novela, ujú, em, a través de diferentes temas. ujú. Y ¿No? hablando, saliéndonos un poquito de lo que es el trabajo, yo veo este lugar, este espacio a mí me encanta. Ujú. Esta cabaña es maravillosa, ¿no? Tiene algo mágico cuando uno llega aquí. Además, por supuesto, del calor humano, de la forma en que recibís a tus amistades, a tu familia. Contanos un poquito qué encontrás en este espacio. Aquí creás. Sí, de hecho acá me inspiro fácilmente y trabajo también, no necesariamente ficción, pero puedo leer, tengo tranquilidad, no tengo distracciones, la naturaleza que me rodea me Ujú, encanta. ujú. Cuando me canso salgo a caminar y me relajo, entonces este espacio se convierte en una prolongación, digamos, de lo que siento, ¿no? Me Claro, siento bien y por lo tanto disfruto, sí. disfruto enormemente. Aparte, sí, es un Y lugar aparte que me encanta recibir amigos y sí, tener charlas muy interesantes sí, hasta largas horas de la noche, claro. entre candilejas, Entre ¿no? candilejas y vino. Y vino, por supuesto, eso no puede faltar. Sí, sí. No, sí, es un espacio que invita, ¿no? Sí, Que invita a reflexionar, que invita precisamente a crear, sí. ¿no? A crear. Los amigos que nos están escuchando y viendo no pueden ver lo que tengo acá cerca. ¿Te gusta pescar? Sí, me encanta. Es una de mis... ¿Qué encontrás en esa actividad? Además, por supuesto, de la no satisfacción cuando venís sé, con las truchas ahí. las truchas, ¿no? Eh, bueno, pescar es un arte, Ok, ¿no? Y no es fácil pescar truchas. ok. Entonces he tenido que aprender a usar el fry reel, ¿no? Que es Ujú, con una mosquita, ajá, eh, con la cual pescas más o menos, tenés que entrar en el río, ujú, ¿no? Para tirar la, la, la tanza, ajá. ¿no? Y pescar. Eh, Me gusta, no sé, es como un juego de... ¿De dónde te viene? O sea, Porque cuando es yo una... era chica, mi padre, que era un fanático de la pesca, Ah, qué me bien. llevaba Ah, qué bien. constantemente, entonces me acostumbré, pero pescaba en mar, nunca había pescado en Ah, ok. río. Ok. Fue recién cuando eh, vine a esta cabaña Ujú, que empecé a aprender a pescar ya. con ese fly Sí, sí. reel, De ¿no? alguna forma, tal vez de forma inconsciente, no sé, vos me dirás, cuando pescas, ¿te sentís más cerca del recuerdo de tu papá? No lo sé, tal vez Ya, sea esa nostalgia, ¿no? De un pasado ya perdido para claro, siempre. claro. Este, me encanta. Sí, Y sí. ahora llevo a mis nietos. Ya no pesco Ya, tanto ajá. como antes, pero ahora les estoy enseñando a mis Qué nietos a bien pescar con con voy eso, con los claro. libros, me siento ahí en la orilla mientras ellos se meten en el río y pescan. Qué bien, Sí. qué bien, qué bueno de ellos, ¿no? Además tenés que desarrollar mucho la paciencia, ¿no? Te ayuda Claro, a desarrollar la claro, paciencia, claro. porque sin paciencia no podés pescar. No, 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 A veces no, podés estar todo el día y no pescar nada, claro, y entonces no podés abandonarlo, ¿no? claro, Tenés que volver a claro. intentarlo. Mi querida Laura, hablemos sobre este maravilloso libro, Secreto de Familia, Ujú. publicado por Arte Poética Press. Es un libro de cuentos y es un libro que se lee muy bien, muy fluidamente, porque lo abrís, Ujú. lees el primer cuento y querés seguir. ¿Sí? Querés Bueno. seguir, te lo acabás rapidito, de una sentada, porque no podés parar, ¿no? Es una prosa muy fresca y sobre todo
se nota que aquello que me hablaste de tu interés por la psicología, que también está acá. Sí. Está muy bien integrado, ¿no? Muy bien literaturizado, ¿no? Háblanos sobre Secreto de Familia, cómo fue el proceso de escritura de este libro y qué temas tocas en él. Bueno, este libro realmente fue el producto de una serie de temas que me han inquietado a lo largo de los años. También integra recuerdos, recuerdos entrañables del pasado, como por ejemplo el zapato rojo. Okay. También recuerdos difíciles por ejemplo, de la dictadura militar, como Al Río. Y también temas relacionados con el ser humano, ¿no? Con la condición humana, con la dignidad humana, como por ejemplo el caso de Dafne Guillermo. Sí. Que por cierto nació de una impresión, ¿no? Una vez estaba acá en la cabaña, salí a caminar porque estaba agobiada, no me salía ninguna idea, estaba tratando de escribir un ensayo, no poesía ni cuento. Y salgo a caminar y de repente veo una piedra toda tapada de musgo. Y esa imagen, no sé por qué, me trajo a la memoria y al sentimiento la imagen de un ser humano que estaba desprovisto de felicidad, desprovisto de tranquilidad. Y así nació ese cuento, por ejemplo, ¿no? Que más que cuento es un relato. Trata de diferentes temas, pero sobre todo temas en los que se explora de alguna manera la condición humana. Cómo vive el ser humano, cómo siente el ser humano en diferentes situaciones, ¿no? Algunas de ellas terribles, ¿no? Las luces y las sombras. Tal vez, sí. Sí, sí. Más las sombras que las luces. Muy Sí. bien. Entonces, bueno, para que nuestros amigos que nos escuchan y que nos ven puedan pues deleitarse con algo tuyo, si pudieras leernos uno de los textos de Secreto de Familia. Bueno. Y antes de eso, el libro se puede conseguir, permíteme un momentito, se puede conseguir para que lo vean bien. Secreto de Familia se puede conseguir en Amazon, ¿verdad? Sí. Está a la venta en Amazon para quienes estén interesados en comprar Secreto de Familia de nuestra querida Laura Sabani. Bueno, a continuación les voy a leer el primer cuento que aparece en este libro. Se titula Al Río. Y contiene un epígrafe de Ernest Hemingway, que lo voy a leer. Every man's life ends the same way. It is only the details of how he lived and how he died that distinguish one man from another. El teniente Duval dio la voz de alto. Era un hombre fornido, de unos 40 años de edad, la mitad de los cuales había vivido empeñándose en escalar posiciones de mando en las Fuerzas Armadas a costa de los subversivos que había logrado borrar del mapa. Su cuerpo erecto, con el brazo extendido empuñando la Glock, parecía formar una sola pieza metálica, resplandeciente bajo la luna llena de agosto. Un soplo helado movió su pelo rubio y ralo cuando cruzó mirada con el enemigo, al tiempo que soltó el arma como si le quemase entre los dedos. Javier alzó los brazos y la siguió con la mirada hasta que cayó entre sus pies con un sonido sordo y desentonado. En un instante que le pareció eterno, vio la oportunidad y volteó para buscar el cerco semi-escondido en la oscuridad. Corrió hacia él, sorprendiéndose de la ligereza con la que su cuerpo saltó la verja, dejándola atrás, cada vez más lejana en la oscuridad, mientras corría a campo traviesa, tropezándose y cayendo de bruces, pero levantándose para proseguir la huida.
En todo el trayecto no le importó el cansancio que se apoderaba de sus músculos, el entumecimiento paulatino de las piernas que se aflojaban a medida que avanzaba. Su silueta era casi una lánguida mancha oscura bajo los destellos de la luna. Aminoró el paso al alcanzar el río, porque ya hacía rato que no escuchaba los gritos y disparos de sus perseguidores. Su corazón había dejado de saltar dentro del pecho, así que decidió hacer un alto en el camino. Recostándose a un árbol, pensó que todos los años de entrenamiento en la academia militar le habían servido de mucho en estos momentos, en los que la vida estaba en vilo. La luna, como antaño en casa del abuelo, lucía esplendorosa y el color intenso de ese cielo sin nubes le daba un aspecto casi espectral. Sonrió al pensar que en pocas horas llegaría a su casa, donde le esperarían los brazos afectuosos de su madre. Tendría la mesa puesta, el mantel bordado, recuerdo lejano de tiempos más felices. Ya no sentiría el miedo a la oscuridad, herencia del abandono de su padre. No, allí estaba la luna grande y luminosa mostrándole el camino. Irguiéndose, dio un suspiro profundo y decidió proseguir la marcha. Sentía sed, una sed extraña, quemante, pero no se dejó abatir y sacó fuerzas para seguir el viaje nocturno. ¿Cuánto tiempo habría pasado? No sabía. No podría saberlo, porque la luna seguía allí anclada en el mismo lugar, muda y estática sobre su cabeza. Era todavía de noche cuando divisó las tenues luces del pueblo. Agazapado, logró abrirse camino entre el boscaje espeso y a gachas, zigzagueando de sombra en sombra, alcanzó la casa. Cuando golpeó, la gran puerta de roble se abrió de par en par y, como había previsto, su madre lo esperaba, delantal puesto, con los brazos abiertos. Qué alivio sintió al percibir la calidez de aquel abrazo. Algunas lágrimas rodaron por sus mejillas al comprobar que era al fin libre y que ya más nada tendría que temer. Entonces cerró los ojos para poder sentir todo aquello con más intensidad. Duval se sacó lentamente los guantes y se inclinó despacio para recoger su arma. Notó con disgusto que unas gotas rojizas habían salpicado sus flamantes botas. Uno de los soldados que lo acompañaban preguntó: ¿Y ahora qué hacemos con este? Duval lo miró con indolencia y, alzando levemente los hombros, respondió: al río.